Continuamos con el cuarto eje, ginecobstetricia y neonatología. El tercer tema y último tema del día es atención de la enfermería en la hemorragia postparto, prevención y manejo oportuno. Una temática de gran relevancia para la seguridad materna, en la que la intervención oportuna del personal de enfermería pueda marcar la diferencia en la vida de nuestras pacientes puérperas. Es un honor presentarles a la magíster Carmen Angelina Marroquín Cárdenas. Posee una maestría en salud pública con mención en gestión hospitalaria y una maestría en docencia superior e investigación universitaria. Ella es enfermera especialista en el cuidado de la salud de la mujer y el niño, con una destacada trayectoria, más de 25 años de experiencia. Actualmente se desempeña como enfermera asistencial en el servicio ginecobstetricia del Hospital José del Callao y como docente asociada de la Facultad de Medicina Humana, Escuela Profesional de Enfermería. Su amplia experiencia y reconocida labor en el campo de la ginecobstetricia la convierte en una voz autorizada para abordar el tema que hoy nos convoca. Con este importante respaldo académico y profesional, le damos la cordial bienvenida a la magíster Marroquín Cárdenas. Tiene usted la palabra, licenciada. Ante todo, agradecer a ustedes por la invitación y es un honor para mí compartir este espacio con ustedes sobre un tema muy importante que aborda un tema crítico en nuestra práctica diaria, que son las hemorragias postparto, ¿sí? Y nosotros como partícipes de esta problemática estamos implicados directamente para prevenir y manejar este tipo de emergencias en forma oportuna. Que hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de este punto de hemorragias postpartos, estamos hablando de todo un entorno social y familiar, que la falencia, la falta de esta madre va a perjudicar no solamente a la familia, sino también a la sociedad, ¿sí? Empezando este tema, estamos hablando específicamente de la hemorragia postparto, y esta hemorragia postparto nosotros tenemos que tener en cuenta que se divide en dos momentos, ¿no? Un periodo inmediato, precoz, que es del momento que nace o es expulsada, la placenta, hasta las 24 horas, y una hemorragia puerperal que puede ser tardía, que se presenta después de las 24 horas hasta la sexta semana postparto, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros hablamos de lo que es la hemorragia postparto, tenemos que saber si es que realmente nosotros como enfermeras comprendemos el desafío de la hemorragia postparto, si es que estamos entendiendo qué es la hemorragia postparto y cuánto conozco yo de esta hemorragia postparto, porque bajo el contexto de hemorragia muchas veces nosotros creemos que es un sangrado abundante en el caso de la puérpera, pero lamentablemente la sintomatología y signología de la paciente se manifiesta mucho más tardía que en otro tipo de pacientes que están sufriendo este tipo de hemorragia. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Si yo hablo de hemorragia postparto, entonces tengo que concebir bien lo que es la magnitud del problema. En el año 2024 hubieron en total 244 muertes maternas, dentro de ellas el 65% aproximadamente entre los rangos de edad de los 20 a 35 años. Y el 20% de estas muertes maternas fueron relacionadas con la hemorragia, siendo la más directa o la causa más directa la atonía uterina. Si yo voy a definir hemorragia postparto o hemorragia en términos generales, una denominación o definición antigua es aquella pérdida superior o igual a 500 centímetros cúbicos después de un parto vaginal, o una pérdida sanguínea de 1000 centímetros cúbicos después de una cesárea. Pero hay que entender y comprender que a veces se hace una subestimación de esta pérdida sanguínea porque se hace una estimación de orden visual. Entonces, esta estimación hace que cometamos errores en el momento de la detección temprana de esta paciente que está cursando ya por un evento patológico.
Dentro de estas, la más precisa es aquella que involucra en la paciente no solamente el volumen, sino la inestabilidad hemodinámica que presenta o que causa esta hemorragia postparto. Nosotros como enfermeros debemos tener en cuenta que cuando recibimos una paciente postparto, ¿sí? Tenemos que estar presente en nuestro cerebro las 4T que se implican en esta hemorragia postparto. Por lo tanto, es importante recordar que nosotros frente a una hemorragia tenemos que evaluar primero el tono, ¿sí? Es decir, cómo está ese útero, si está formado el globo de seguridad de Pinar, si está contraído o si este útero es incapaz de contraerse y por lo tanto no se puede comprimir los vasos sanguíneos que disminuyen la luz de este vaso sanguíneo y por lo tanto va a disminuir el sangrado. La otra secuencia es no tengo, el tono está bien establecido, entonces me voy al trauma, ¿sí? Hay lesiones a nivel del canal del parto y estas son las lesiones que están originando el sangrado en mi paciente. No es el tono, no es el trauma, pero tal vez es el tejido. Entonces tengo que evaluar que de repente por ahí quedaron ciertos restos placentarios que pueden ocasionar tanto una hemorragia temprana como una hemorragia tardía. Y por último, la cuarta T, que está relacionado a lo que es los factores de coagulación, que es la trombina. Cuando yo recibo una paciente puérpera, yo como enfermera, mi examen físico se tiene que centrar en aquellos antecedentes que van a ser consignados como factores de riesgo y que van a condicionar, ¿sí?, que mi paciente pueda tener una hemorragia. Entonces yo, enfermera, tengo que reconocer, tengo que preguntar, tengo que revisar la historia clínica. Esta paciente que estoy recibiendo ha tenido un parto de un bebé macrosómico. Esta paciente ha estado con preeclampsia, con signos de severidad, que ha recibido sulfato de magnesio y que va a condicionar este sulfato de magnesio de que el útero se relaje. Entonces, todos estos factores debo yo evaluar en mi paciente. Tengo que al mismo tiempo ver qué impacto puede tener esta hemorragia, porque el impacto va más allá de la pérdida sanguínea. Implica consecuencias de orden psicológico y emocional que van a afectar profundamente a la madre y a su entorno familiar. Porque para una mujer vivir una experiencia de una hemorragia, imagínense si es por primera vez un parto, entonces puede generar ansiedad en la paciente, pueden generar estrés postraumático y afectar no solamente su persona, sino la relación entre la madre y el niño. Siguiente diapositiva, por favor. Yo, cuando estoy evaluando la hemorragia postparto, yo analizo cuánto sé, ¿sí? Cuánto conozco, pero también tengo que planificar estrategias que me van a permitir a mí prevenir que ocurra la hemorragia y si se suscita la hemorragia, que haya una respuesta rápida. Por eso se dice que son estrategias proactivas y reactivas, es decir, aquellas que me van a permitir prevenir que se suscite la hemorragia y aquellas que me van a poder a todo el equipo de salud responder en forma activa. Pero ojo, cuando yo hablo de prevención, no es aquella hemorragia, por favor, colegas, que se va a presentar en el hospital o que se va a prevenir, perdón, en el hospital. Tengo que yo trabajar desde la parte comunitaria. No es porque yo no sea especialista en ginecobstetricia o el cuidado de la salud de la mujer, yo digo, no, a mí no me importa o a mí no me compete, porque esa competencia como profesionales las hemos ganado desde el momento que somos enfermeros. Y desde ahí, desde los establecimientos periféricos, es que debemos de trabajar esta prevención. No es competencia de un solo profesional, no es competencia del médico, no es competencia exclusiva del obstetra, es competencia de todo el equipo de salud de trabajar en prevenir las hemorragias
posparto. Entonces, la hemorragia posparto, la mejor hemorragia posparto, es la que nunca va a ocurrir. Siguiente, por favor. Bajo esa premisa de que esta hemorragia posparto es la que nunca va a ocurrir, entonces yo tengo que planificar diferentes aspectos, planificar mi prevención, planificar mis acciones, entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, yo planifico para la prevención, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo que planifico para la prevención, es aquel proceso estratégico que yo como enfermero voy a identificar, voy a evaluar, voy a controlar todos los riesgos del entorno, ¿sí? De esta mujer, ya sea de orden laboral, de orden social, de orden ambiental, con el simple objetivo de evitar daños y consecuencias negativas para la mujer, para el niño, para la familia y para todo su entorno. Entonces, la hemorragia posparto es aquella en la que yo voy a intervenir. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Identificar aquellos factores de riesgo que me van a permitir evitar o controlar este evento hemorrágico. Entonces, esta identificación de riesgo, como les he mencionado, colegas, no solamente es en el momento del parto, sino desde antes, ¿sí? Evaluar la historia clínica del paciente, qué trae la paciente, qué antecedentes obstétricos trae, qué condiciones médicas trae mi paciente en relación a este embarazo y como consecuencia al parto que se va a suscitar. Vamos a tener un manejo activo del trabajo de parto, sobre todo en el tercer estadio del trabajo de parto, que no es competencia de nosotros, porque es competencia del médico ginecobstetra o de la obstetra que está atendiendo en sala de partos. Pero nosotros tenemos que saber también cuáles son los eventos que se van a suscitar, porque las colegas que se van al SERUM no necesariamente van a trabajar con un profesional que atiende el parto. Entonces, la competencia en ese momento de la colega es atender el parto. Entonces, tiene que hacer un manejo activo de este trabajo de parto en el tercer estadio, ¿no? ¿A través de qué? De administración profiláctica de uterotónicos, a través de masajes uterinos, a través del cuidado de la extracción de la placenta. Y en la parte comunitaria, ¿sí? La nutrición y salud general en paciente. Una paciente bien nutrida es una paciente con buen estado general de salud. Por lo tanto, su respuesta fisiológica y su reserva fisiológica va a ser mucho mejor y va a poder enfrentar sin ninguna complicación mayor cualquier evento que se presente durante el parto o durante el posparto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fomentar hábitos saludables en la paciente. Y dentro del entorno laboral, nosotros como enfermeros y nuestras jefas tienen que fomentar la capacitación continua de todo el equipo de enfermería. Por lo tanto, debemos estar actualizados en todas aquellas guías, protocolos, procedimientos en relación a la hemorragia posparto, ¿sí? Eso es lo que debemos de trabajar nosotros para poder accionar. Una vez que nosotros hemos hecho este tipo de prevención, siguiente, por favor, vamos a hacer lo que es el manejo oportuno. Este manejo oportuno que me va a permitir preparar a la enfermera, al enfermero para una respuesta oportuna, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elaborar, diseñar, desarrollar y poner en práctica diferentes protocolos relacionados al manejo de la hemorragia posparto, ¿sí? ¿Para qué? Para que la respuesta del enfermero y del equipo de salud sea coherente y eficiente en el momento que se desarrolle el evento. ¿Qué vamos a tener en cuenta? La definición de los roles y responsabilidades. Yo, enfermera, una vez que se suscita la emergencia, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Quién va a liderar? ¿Quién va a monitorizar? ¿Quién va a estar a cargo de los accesos venosos periféricos? ¿Quién va a estar a cargo de la administración y preparación de los medicamentos? El otro aspecto a considerar para un manejo oportuno es el acceso rápido a los recursos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Un acceso
a todo lo que son los medicamentos suberotónicos, como citocina, ergometrina, misoprostol, acceso a todo lo que son los componentes para la fluidoterapia intravenosa, relación fluida con el banco de sangre, el contacto con el personal que va a estar a cargo del equipo de reanimación y todas aquellas herramientas que me permitan, en forma mnemotécnica o como secuencia, permitirme seguir accionar frente a una hemorragia postparto. Siguiente, por favor. Entonces, yo ya he analizado, he planificado, pero me toca preparar. Una preparación que tiene que estar implícito el personal, el entorno y también la parte del equipo, ¿sí? De salud. Pero una preparación del personal donde haya un entrenamiento, donde se realicen de repente, porque estoy trabajando en una institución donde no se producen muchos de estos eventos, pero entonces hay que hacer simulacros. Una preparación donde se me permita desarrollar habilidades técnicas para que me favorezcan en el momento del evento una acción rápida, ¿sí? Saber qué es lo que voy a hacer frente a la hemorragia postparto que se va presentando, ¿sí? Es por atonía, es por trauma, es por tono, pues qué es lo que está pasando. Y una comunicación efectiva, ¿sí? Una comunicación que tiene que ser bien fluida, bien efectiva y sobre todo relacionado a lo que yo estoy asistiendo en ese momento. Acá lo importante es una comunicación ASA, es la que debemos de manejar en estos eventos. Preparar el entorno, mis claves obstétricas, el ambiente donde se va a atender a la paciente, la lista de chequeo que yo voy a utilizar. Y en relación a la preparación emocional del equipo, tenemos que nosotros manejar el estrés, y no solamente el estrés durante, sino después de presentado el evento, ¿sí? Y tenemos que, en esta preparación del equipo, hacer un repaso, un debriefing, ¿sí? Analizar qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, no para criticar, sino para mejorar. Eso es lo que debemos hacer durante este momento. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya surge la emergencia. ¿Qué hago frente a esta emergencia? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a accionar? ¿Cómo voy a reaccionar? Siguiente, por favor. Entonces, teniendo este momento, yo como enfermera voy a activar la clave obstétrica roja. Y ese momento de activación es conocida como el minuto cero, donde la comunicación entre todo el equipo de salud tiene que ser efectiva, ¿sí? El cálculo del volumen perdido puede subestimarse en este momento, ¿sí? Es decir, yo puedo estar evidenciando en la paciente un sangrado, pero de repente digo, es normal. ¿Por qué? Porque veo un sangrado pequeñísimo. Pero recuerden que si es un sangrado por atonía uterina, el sangrado fluye hacia el útero como un globo. No estoy evidenciando, estoy subestimando este sangrado, ¿sí? Entonces, eso hace que mi paciente no sea codificada como tal. Entonces, yo generalmente tengo que, frente a un sangrado, evaluar las características del sangrado, evaluar lo que estoy evidenciando en ese momento y no subestimar, y debo activar mi clave obstétrica roja en ese momento. Siguiente, por favor. Entonces, minuto cero, ¿qué se tiene que instaurar? Todo el equipo. El equipo que tiene que ser conformado mínimo 3 integrantes del equipo de salud. Una persona que fluctúa como circulante, que en este caso es el técnico, que se nos va a proveer todo, nos va a abastecer de todo. El coordinador, generalmente, que va al lado derecho de la paciente, ¿no? Que va a trabajar con la zona
que está afectada, que puede ser un útero, que puede ser la zona de genitales externos, dependiendo de las características y del diagnóstico que se tenga en cuanto al sangrado, ¿sí? En la cabecera, que va la enfermera, que va a estar a cargo de todo lo que es las vías aéreas, y en el caso que ya se requiera un usiólogo, el usiólogo estaría en este lugar. Y en ambos laterales, que puede estar enfermeras, uno que es para el sondaje, el otro todo para lo que es la administración, cateterismos, etcétera, endovenoso. Siguiente, por favor. Una vez que hemos instaurado nosotros, ¿sí? Viene ya lo que es el tiempo de oro y hay que intervenir en forma inmediata. Los primeros 20 minutos es conocido como reanimación y diagnóstico, es decir, donde yo voy a valorar mis constantes vitales, voy a empezar con la fluidoterapia, ¿sí? Y una vez que yo actúe acá, mi porcentaje de vida de mi paciente va a ser del 60%. ¿Sucede algún otro evento? ¿No? De repente valoro y no se estabiliza mi paciente, entonces paso a los 20 a 60 minutos para lograr la estabilización. Aquí el tiempo va corriendo y el porcentaje de vida de mi paciente solamente es del 15%. No hay efectividad mecánica, no hay efectividad farmacológica, de repente ya quiere un requerimiento mucho más avanzado, ¿no? Como es de repente procedimientos invasivos o procedimientos quirúrgicos, entonces tengo que actuar en forma inmediata, ¿sí? Procedimientos quirúrgicos, pero ¿qué nos compete a nosotros los procedimientos quirúrgicos? Nos compete mucho porque vamos a preparar a la paciente. Si no actuamos a tiempo y sobrepasamos este límite, estamos conllevando a la muerte inminente a nuestra paciente, porque de lo que estuvo mínimamente compensada se descompensa totalmente y sus respuestas fisiológicas ya no van a poder ser las mismas. Por lo tanto, la paciente puede fallecer. Siguiente, por favor. Pero cuando yo hablo específicamente de lo que es una hemorragia puerperal, tengo que tener un contexto fisiológico, tengo que saber qué es lo que se está presentando. Porque lamentablemente, como les mencioné al inicio, una hemorragia puerperal no es lo mismo que una hemorragia en cualquier otro tipo de paciente, porque inmediatamente el paciente que no es gestante, que no es puérpera, se va a descompensar rápidamente. Durante una hemorragia puerperal, ¿sí? Tenemos que acordarnos que durante el embarazo hay una ganancia de volumen. La volemia se incrementa entre el 30 a 50%, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este aumento es principalmente en plasma, lo que resulta en una paciente convertirse en una anemia, pero de tipo fisiológica, y por lo tanto hay una hemodilución, pero al mismo tiempo también un incremento de glóbulos rojos. Por lo tanto, esta hipervolemia va a actuar como una reserva fisiológica y esto va a condicionar que la paciente, frente a esta reserva fisiológica y este aumento de volumen, ¿sí? Sus signos vitales en primer inicio van a estar normales, aparentemente, ¿sí? Entonces, para que evidencie sintomatología o signología de esta pérdida sanguínea, generalmente tiene que perder cuantiosamente volúmenes de sangre entre los 1000 a 1500 antes de que sus signos vitales comiencen a reflejar un estado. Lamentablemente hace que a veces no actuemos en forma rápida. También acompañado a eso hay una disminución de la resistencia vascular. Entonces, durante el embarazo, esta disminución hace que aumente también el volumen sanguíneo y aseguren una perfusión placentaria adecuada al útero. Esto lamentablemente contribuye a que haya una presión arterial ligeramente más baja durante el embarazo normal. Y esta vasodilatación preexistente, esta vasoconstricción inicial, permiten que este shock hemorrágico, ¿sí?,
pueda ser menos pronunciada o más tardíamente pronunciada durante este evento de hemorragia en nuestra paciente. El otro aspecto es el gasto cardíaco elevado. Entonces, este gasto cardíaco elevado, donde el volumen de sangre bombea por minuto, esté significativamente elevado también durante no solamente el embarazo, sino durante el puerperio. Y un gasto elevado permite que el corazón compense la disminución del volumen sanguíneo circulante. Otro evento que debemos reconocer que hay un estado de hipercoagulabilidad en nuestra paciente. Entonces, hay un aumento de los factores de coagulación y una disminución de la actividad fibrinolítica, y esto hace que el cuerpo se adapte fisiológicamente para minimizar cualquier pérdida de sangre durante el parto, ¿sí? Aunque es beneficiosa esta hemostasia, en una hemorragia masiva puede obstaculizar su identificación. ¿Por qué? Porque simplemente está compensado. Y aparte, otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es que durante este proceso hay una subestimación de la pérdida visual de la sangre. No podemos cuantificar adecuadamente porque es imprecisa esta cuantificación, y generalmente nosotros como personal de salud a veces no tomamos o no tenemos las medidas necesarias para hacer la medición, para cuantificar esta pérdida sanguínea. Frente a esto, también surgen los mecanismos compensatorios. ¿Sí? Estos mecanismos compensatorios que van a provocar pues, una vasoconstricción periférica, una activación de todo lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de retener líquidos. Estos mecanismos van a trabajar durante este momento para mantener una presión arterial y una perfusión de órganos vitales el mayor tiempo posible. Esto enmascara la magnitud real de lo que se está presentando en ese momento, que es la hipovolemia. Siguiente, por favor. Entonces, si nosotros tenemos ya una hemorragia posparto, ¿sí? Frente a esa hemorragia posparto, nosotros tenemos que saber que específicamente una definición es aquella pérdida sanguínea que va a causar variaciones cardiovasculares en mi paciente y que va a afectar el índice de shock. Es decir, que va a comprometer la parte hemodinámica de la puerpe. Eso es lo más importante que hay que recordar en la definición de la hemorragia postparto. Existen muchas definiciones, unas por la Organización Mundial de la Salud, por la Asociación Americana de Ginecobstétrica, por la Real el Colegio Real de Ginecólogos y Obstetras a nivel de Londres, pero la más directa, la más precisa, es aquella que va a producir cambios cardiovasculares, comprometiendo la hemodinamia de la paciente y alterando el índice de choque de esta paciente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué criterios voy a considerar yo? Para yo considerar un shock hipovolémico, aunque sé que hay una subestimación, ¿sí? Hay una pérdida de un volumen de sangre mayor de 1000 centímetros cúbicos. Algunos consideran como punto de corte 1500. Pero tengo que valorar todo lo que es constantes vitales, tengo que valorar si es que hay hipotensión arterial, si es que hay taquicardia, si es que está alterándose el estado de conciencia. El flujo urinario, ¿cómo está? Es menor a 30 centímetros por kilogramo de peso, ¿no? Por hora, ¿no? Porque es difícil a veces tener el peso de esta paciente, si sobre todo se suscita en forma inmediata. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿Cómo está su llenado capilar? Y si es que ya se está evidenciando a través de la piel lo que es la diaforesis, la sudoración, la palidez, entre otros, que se están presentando en mi paciente. Siguiente, por favor. Entonces, cuando yo tengo ya a mi paciente, ¿sí? Evalúo, sé que está sangrando,
Entonces tengo que recordar yo mi mnemotecnia. ¿Es el tono el que está afectado? ¿Es el trauma? ¿Es el tejido? ¿O es la trombina? ¿Qué es lo que estoy detectando? Pero siempre yo tengo que tener en cuenta que lo primero que voy a evaluar es el útero. Es decir, evaluar el globo de seguridad de Pinar de mi paciente. ¿Cómo está ese útero? ¿Está contraído? ¿Está firme? ¿Está duro? ¿Cómo es que está este útero de mi paciente? ¿Por qué? Porque es el primer afectado. Si veo que no es eso y de repente es un sangrado fluido, continuo, rojo, rutilante, entonces es protrauma. Es decir, que se está suscitando un sangrado porque hay una laceración, porque hay un desgarro, porque ha habido un desgarro que no ha sido de repente suturado adecuadamente y por ahí está sangrando en el paciente. Entonces, yo evalúo, ¿sí? Voy a evaluar mi etiología, voy a analizar la placenta. Estoy en el periodo ya de puerperio inmediato, la placenta de repente ha sido expulsada en forma total o en forma parcial, entonces de repente es por retención de restos. ¿Por qué? Porque mi útero está contraído. Entonces tengo que evaluar yo cada una de estas características para determinar cuál es la verdadera causa y basándome siempre en las características del sangrado, las características del útero, si es que hay dolor o no hay dolor, para determinar cuál es la causa que está originando esta hemorragia. Entonces, frente a eso, una vez que yo determine, una vez que yo sepa el diagnóstico como enfermera, desde el punto de vista enfermero, ¿sí? Yo tengo que actuar. Yo voy a actuar de forma inmediata. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos de actuar nosotros de forma inmediata? Porque las estadísticas muy claras lo dicen. El personal de enfermería, el profesional, generalmente es el que detecta el 60% de complicaciones de las pacientes que están en este proceso de hemorragia puerperal. Siguiente, por favor. Entonces, yo ya he identificado la causa, ¿no? Entonces tengo que clasificar mi shock hipovolémico. Y para eso utilizo esta tabla, ¿sí? Entonces voy a valorar las constantes vitales, voy a estimar el sangrado de mi paciente. Pero ¿qué es lo que yo hago? De repente valoro a mi paciente y mi paciente pues está con una frecuencia cardíaca, ¿no? De 80, pero su presión arterial, la sistólica, es de 80 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? El sensorio está normal, la perfusión está normal, ¿sí? El pulso está normal, pero la presión arterial está en 80 milímetros de mercurio. Entonces, si está en 80 milímetros de mercurio, pues yo catalogo a mi paciente en una pérdida de 16 a 25%. O sea, basta que uno de ellos, ¿sí?, esté en el nivel inmediatamente inferior para yo ir catalogando a mi paciente o clasificando a mi paciente de acuerdo a este signo, a este único signo que yo estoy encontrando. Siguiente, por favor. Pero un aspecto importante que debemos de manejar nosotros también los enfermeros, ¿sí?, es el índice de choque, ¿sí? La hemorragia posparto puede enmascarar el estado hipovolémico de mi paciente. ¿Por qué? Ya hemos dicho, porque hay mecanismos compensatorios de orden fisiológico. Por esta razón, el índice de choque es el único marcador que nos indica la gravedad de la pérdida de sangre de la paciente. El índice de choque viene a ser una respuesta fisiológica del cuerpo de la paciente, ¿no? Y que va a presentar el sistema cardiovascular, va a representar cuánta pérdida significativa de sangre hay y me va a permitir identificar si mi paciente está en un choque severo, ¿sí? Esta razón matemática solamente usa dos variables, la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, ¿sí? Pero hay que recordar que en el caso de la puérpera,
10 minutos después del parto, de producido el parto, el índice de choque siempre va a estar en el rango de 0.74. Pero si este índice de choque se va a ir alterando, puede llegar a situaciones mayores y puede llegar de repente a un resultado mayor o igual a 1.3, y este indicador de 1.3 me está sugiriendo ya, ¿no?, que puede mi paciente requerir reposición de sangre y posiblemente de hemoderivados. Por lo tanto, en ese momento yo ya debo estar coordinando con el banco de sangre, ¿sí? No debo esperar yo a que el médico me indique, yo debo anticiparme. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en equipo, ¿sí? Entonces debo coordinar en ese momento para poder yo inmediatamente que el médico indique estar preparado. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, ya he detectado cuál es la causa, empieza lo que es el tratamiento, ¿sí? Si es una laceración, si es un desgarro, si es un hematoma, la paciente de inmediato va a subir a sala de operaciones, ¿no? Después de las medidas primarias que se deben realizar. Si es una inversión uterina, igualito, es para una cirugía, ¿cierto? Entonces hay que ver siempre. Entonces, basándose generalmente en que estamos frente a un evento, ¿sí?, por una atonía uterina, que es la causa, el 70% de las causas. Licenciada, disculpe, buenas noches, le quedan 5 minutos. Ya, entonces, frente a esto nosotros vamos a accionar. Entonces, debemos de actuar. Entonces, ¿qué nos dice Emotiva? El masaje uterino, el uso de drogas, el uso de ácido tranexámico, el uso de fluidos, entre otros. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es mi objetivo prioritario como enfermera? Estabilizar los signos, controlar la hemorragia y mantener los valores de hemoglobina dentro de parámetros normales. Pero tenemos que ser estratégicos. Como enfermeros tenemos que verificar la vía aérea permeable, tenemos que mantener oxigenoterapia entre 10 a 15 litros, tenemos que activar todo lo que es la posición, elevar los miembros inferiores 30 grados centígrados, o la posición de Trendelenburg, colocar 2 accesos venosos periféricos de calibre 18 o 16 de ser posible, monitorizar. Por lo tanto, vamos a tener que también hacer sondaje permanente para valorar el gasto urinario. Ya tenemos el diagnóstico y vamos a evitar el enfriamiento. Por lo tanto, para evitar el enfriamiento, simplemente tenemos que abrigar a nuestra paciente y todo lo que es soluciones de preferencia, pasarlos en forma tibia. Siguiente, por favor. Entonces, nuestras intervenciones de enfermería van a estar basadas, ¿sí?, en prevenir. Ya hemos hablado en el monitoreo de las constantes vitales, teniendo en cuenta que cuando nosotros valoramos las constantes vitales, la frecuencia cardíaca, como consecuencia de la disminución de la precarga, presenta una elevación. La presión arterial, por una pérdida del volumen sanguíneo, tono vasomotor, lo cual va a disminuir la presión. Y en relación a la piel, pues por una perfusión, con tal de preservar la perfusión cerebral, coronaria y visceral, se van a activar mecanismos vasoconstrictores, que estos van a ser responsables de que la piel esté fría, sudorosa, y que el llenado capilar disminuya, ¿sí? Y en el cuanto a las diuresis, pues recuérdense que al presentarse una depresión del volumen, esto va a generar una redistribución del flujo sanguíneo hacia otros órganos vitales. Siguiente, por favor. Y por lo tanto, nosotros vamos a intervenir en este caso con medidas generales, que en este caso nos compete colocar accesos venosos periféricos, administrar cristaloides en razón de 3 por 1, es decir, por cada 100 centímetros cúbicos de pérdida sanguínea, 300 centímetros de cristaloides. Las medidas mecánicas que no son de nuestra competencia, los masajes uterinos a nivel del fondo uterino, la compresión uterina, y si no surge efecto puede ser la compresión bimanual, que en este caso la va a realizar el médico. Las medidas farmacológicas, en primera, el útero tónico de primera opción, la oxitocina, que puede ser en una ampolla en bolo,
¿sí? Que puede ser infundida, cuya acción va a presentarse entre el primer a los 6 minutos. La ergometrina por vía intramuscular, 0,2 miligramos, vía intramuscular. Las prostaglandinas, en este caso el misoprostol, que nosotros en nuestra entidad, 800 microgramos, vía rectal. Y dentro de las medidas médicas tenemos la colocación de dispositivos como el balón de Bakri, o las medidas quirúrgicas que van de menos a más, de una sutura compresiva como es la Bellings hasta una histerectomía. Siguiente, por favor. Y esto que les he traído, que nosotros como enfermero, porque en el manual de la Organización Mundial Panamericana de la Salud, dice que exclusivamente estos parámetros los maneja el enfermero, los valora el enfermero, por lo tanto es el enfermero el que debe valorar, ¿sí? Y acá una reflexión, de repente a una implementación de esto en cada una de nuestras unidades para aplicarlos, ¿no? Siguiente, por favor. Y como consecuencia de esto, viene una hoja gráfica que es un sistema modificado de alerta temprana para obstetricia que nos permite identificar como un semáforo cómo está nuestra paciente, cómo va evolucionando nuestra paciente, ¿sí? Y en resumen, no olvidarse que cuando nosotros hablamos de una hemorragia posparto, ¿sí? Estamos hablando de un contexto que se presenta inmediatamente después del parto y que se puede prolongar hasta la semana 6, cuya causa primaria está relacionado al útero y al proceso del parto, teniendo en presente siempre las 4T, el tono, el trauma, el tejido y la trombina. Pero la fuente principal de esta hemorragia siempre va a ser el lecho placentario uterino y el segundo en opción es el tracto genital. Por lo tanto, el mecanismo primario es la falla de la contracción uterina, es decir, la no formación del globo de seguridad de Pinard, que es evidenciado a través de la atonía uterina. La gravedad y velocidad de esta hemorragia es rápida y es masiva debido al gran flujo uterino. Y el manejo inicial siempre va a ser, en cuanto a enfermería, masaje uterino, colocación de accesos venosos periféricos, administración de uterotónicos, siempre revisando, explorando, examinando, preguntando a nuestra paciente y comunicando y activando de forma inmediata todo lo que es la activación de la emergencia obstétrica. Siguiente, por favor. Y al fin terminamos. Siguiente. No, hemos salvado una vida, pero esto no termina. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer una contrarreferencia a esta paciente porque no sabemos en sí la carga emocional que está pasando en nuestra paciente. No sabemos si nosotros, esta paciente, va a haber un rechazo y por lo tanto va a rechazar dar de amamantar a la paciente. De repente puede cursar con una depresión posparto y buscar siempre redes de apoyo social. Una contrarreferencia que le va a permitir mejorar la dieta porque nuestra paciente sí o sí va a salir con anemia, hacerle un seguimiento, no olvidar que la muerte materna se puede evitar, que una implicancia de la muerte materna no solamente trae una desnutrición materna, sino una desnutrición psicoafectiva, un cambio de roles en la familia, en los hijos que quedan, un cambio en la sociedad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y para agradecerles, no olviden que el paciente no solamente es un paciente, es el amor de alguien, el padre de alguien, la madre de alguien, el hijo de alguien, el amor de la vida de alguien. Nuestra misión como enfermeros es siempre cuidar y hacer todo lo que podamos por el amor de la vida de alguien. Somos enfermeros, somos humanos. Muchas gracias. Gracias, licenciada. La capacitación continua del personal de enfermería es clave para garantizar una atención segura, humana y oportuna en cada etapa del cuidado materno. Abrimos ahora la ronda de preguntas para nuestros asistentes, si puedan interactuar y profundizar en este tema importante. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver en el chat.
Licenciada, acá tenemos uno. A ver. Considerando que la hemorragia postparto es una de las principales causas de la morbimortalidad materna, ¿qué acciones específicas debe priorizar el personal de enfermería en la prevención, detención temprana y manejo oportuno en este evento crítico? Como lo dije al inicio, la mejor hemorragia postparto es la que no se presenta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reseccionamos a una paciente, el examen físico es prioritario. Recibir a esta paciente, evaluarla y no minimizar, porque a veces la falta de experiencia hace que minimicemos las manifestaciones de la paciente. Entonces, desde que ingresa la paciente, nosotros le preguntamos, ¿cuántos hijos tiene? ¿Sí? Revisamos la historia clínica, con cuánto pesó la paciente. Y no solamente es eso, el momento de resección, sino qué es lo que estamos haciendo en nuestra institución, no las jefas, sino nosotros como enfermeros, no carguemos todas las jefas, sino el entorno, todo el equipo. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un ambiente preparado, tenemos los coches de paro actualizados, tenemos el coche de paro abastecidos, tenemos los kits de claves obstétricas abastecidas, porque fácil, no sé si a ustedes les pasa, es que llegan y están incompletas las claves obstétricas, está incompleto el coche de paro, no se repuso, ¿sí? Entonces, ese trabajo no solamente es competencia de una sola enfermera, es competencia de todo. Esa es la forma de prevenir. Y prevenimos de repente que no tenga consecuencias mayores en el hospital, pero como parte de salud de los establecimientos periféricos, debemos de trabajar desde ahí para que nos llegue una paciente puérpera en un buen estado general que le permita sostener este evento si se presenta durante su posparto. Gracias, licenciada. Tenemos uno, acá otro. ¿Cuál es la experiencia con la activación de alerta temprana? Ya. Cuando se activa la alerta temprana, dicho sea de paso, cuando activamos la alerta no necesariamente la activa la enfermera de repente que sale, ¿no? O que está afuera, sino que la activa el que está entrando en primer contacto. Entonces ella es la que va a activar. O sea, una vez que nosotros activamos, ¿sí? Tenemos que tener muy en claro que el que va a liderar, ojo chicas, no necesariamente va a ser el médico, porque tiene que ser el que más domine este momento crítico. Si es el médico, hay que recordar que el médico en algún momento va a dejar esta acción de liderazgo. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar sobre la causa y por lo tanto el liderazgo va a recaer siempre en nosotros las enfermeras y tenemos que estar organizados, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los momentos? ¿Quién al mismo tiempo? De repente el médico va a liderar la acción, pero nosotros como enfermeras, una de nosotras debe de liderar, ¿para qué? Para determinar quién está en la cabecera, quién está en el lado derecho, quién está en el lado izquierdo y siempre comunicar qué es lo que va a hacer cada enfermera en el lado que le compete. Y lo importante, colegas, es la comunicación ASA, es decir, administrando 0,2 miligramos de ergometrina vía intramuscular. Es lo que, si me están indicando, yo tengo que volver a repetir. ¿Para qué? Para que saber que esa comunicación es efectiva, ¿sí? Dentro de nuestra experiencia que hemos tenido nosotros, hemos logrado en ese momento activar, sí, pero a veces lo que nos falla es el estrés, ¿no es cierto? Y en ese momento, acá no hay, estamos en pro de la paciente. Quien tiene la mayor experticia se va a colocar al lado de lo que es la vía. Si tengo una enfermera que está empezando, no la puedo poner porque de repente no ha sufrido ese evento y eso hace que un poco se estrese y la habilidad que de repente tiene disminuye. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Tengo que trabajar en pro de la paciente, no en pro de lo que a mí me guste o no me guste hacer.
Muy bien, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, que nos permite reforzar la importancia del rol de enfermería en la prevención y el manejo oportuno de la hemorragia postparto. Sin duda, sus aportes serán de gran utilidad para fortalecer nuestra práctica clínica y enfermería. No, agradecerles a ustedes por la invitación y muchas gracias por haberme permitido ser partícipe de este evento. Gracias. Gracias. Con esta intervención concluimos la presentación del eje 4, ginecobstetricia y neonatología. Estimados colegas, hemos llegado al cierre de esta jornada de capacitación que nos ha acompañado durante todo el día. Ha sido un espacio enriquecedor, donde cada ponencia y cada intervención nos ha permitido fortalecer nuestros conocimientos y reafirmar el compromiso con el cuidado de nuestros pacientes. Quiero agradecer a cada uno de los ponentes por el tiempo, la preparación, la experiencia compartida, así como todos ustedes, los participantes, por su activa participación y atención. La enfermería es una profesión que se renueva constantemente y jornadas y capacitaciones como esta nos inspira a continuar aprendiendo, innovando y trabajando en equipo. Con esto damos por concluido nuestra capacitación del día de hoy. Le damos un buen retorno a casa y que lo aprenda, que pueda ser para la práctica diaria, para beneficio de quienes más lo necesitan, nuestros pacientes. Que Dios les bendiga. Mañana los esperamos a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Que les habla soy la licenciada Emma Trujillo Rojas, coordinadora del Servicio de Hospitalización Ginecobstetricia del Hospital Guillermo Cailín de la Fuente. Buenas noches.